Antes de tener un tiempo de oración, me gustaría que tuviéramos una meditación en la palabra. Y bueno, estamos en esta época donde recordamos el nacimiento de Jesús. Y yo estuve meditando en este pasaje estos días en mi devocional y quería compartirlo con ustedes. Entonces, si vamos al libro de Lucas, al capítulo 2. Lucas es el evangelio, es el evangelista que más detalles nos da respecto a la historia del nacimiento de Jesús. Nos da muchísimos detalles, nos da puntos de vista que solamente Él tiene, que solamente Él, históricamente, solamente Él los pone y los da. Y parte de estas es esta historia. Esta historia únicamente está en el Evangelio de Lucas, no está en ningún otro de los evangelios. Y es esta historia de cuando los ángeles se aparecen a los pastores. Yo quiero que nos enfoquemos ahí. Dice Lucas 2, versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta historia es yo creo que de las más conocidas. Hay villancicos acerca de esta historia. Y yo quiero darte algunos datos que probablemente no nos son muy familiares. Porque aquí tenemos el relato de los primeros personajes que van anunciando el nacimiento de Jesús. Y dice el versículo 8 que había pastores en la misma región. Ahora, para nosotros la idea de los pastores, nosotros los miramos, los pastorcitos, y pensamos como una escena muy romántica, ¿no? Los pastores con las ovejas. Y aunque los pastores era algo muy común en Israel, quiero darte un detalle de los pastores que les tocaban guardar las vigilias de la noche. Había varios tipos de pastores. Los pastores que le tocaban les tocaba cuidar a las ovejas durante el día, y eran muy diferentes a los que vigilaban en la noche. Los pastores que les tocaban las vigilias de la noche tenían muy mala fama en Israel, ¿sí? Eran personas que tenían fama de ser ladrones, de ser personas que robaban. No era el tipo de personas con las cuales tú quisieras enviar un mensaje, porque los pastores de las vigilias de la noche generalmente eran personas pues que pasaban tanto tiempo de noche. La mayoría de los animales pues también duermen por la noche. Entonces ellos se dedicaban a estar husmeando, y de repente robaban cosas, sustraían cosas, y no tenían muy buena fama. Es a ellos a quienes Dios se les presenta, porque desde ahí estaba Dios enviando un mensaje. Lo más común era que si el Señor, el Cristo, el Mesías prometido de Israel naciera, lo que se esperaría era que fuera anunciado o al rey o a los sacerdotes, o ese mensaje fuera dado a personas con un mejor testimonio. Pero Dios decide hablar a un grupo de pastores,
¿sí? Y se les dice que les rodea la gloria del Señor y tuvieron gran temor. ¿Por qué tuvieron gran temor? Precisamente por eso. Porque la mayoría de los pastores de las vigilias de la noche eran personas con mal testimonio, eran personas que se dedicaban a hacer cosas malas, y es a ellos que se les aparece el Señor, y por eso tienen gran temor. Y esto nos recuerda a lo que le sucede a Isaías. Tú recordarás cuando vio a Dios, dice que él dijo: soy hombre muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocían su pecado, y estos hombres se llenaron de temor porque Dios los rodea con la gloria. Pero entonces el ángel les dice estas palabras: no teman, ¿sí? Esto de no teman es algo tan común. Es siempre, casi siempre, estamos viendo en el estudio del Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos, la primera vez que el pueblo tiene miedo es cuando salen y ven el mar rojo, y lo que les dice el ángel del Señor es: no teman. Lo primero que este ángel les dice a estos pastores es: no teman. ¿Por qué el hombre teme? ¿Por qué el hombre tiene temor? ¿Por qué el hombre cuando se siente cerca de Dios tiene temor? ¿Sabes por qué el hombre tiene temor? Mira, mucha gente que actualmente vive una vida desordenada. Yo miraba por ahí hace unos días, murió una actriz muy famosa. Yo siempre, cuando muere gente, ya sea famosa o eso, mi pensamiento siempre está en: ¿y dónde está ahora? ¿Sí? Porque mira, hay gente que muere sin conocer a Dios, gente atea que pudieron vivir aquí la vida como quisieron. Imagina cuando abren sus ojos y de repente van a mirar a Dios, y entonces van a sentir mucho temor. Bueno, esta gente sentía temor por la carga de su vida, lo que ellos eran, lo que ellos representaban. Pero lo primero que Dios le dice a estos pastores es: no teman. Y entonces dice, les da la razón por qué no debemos temer. Porque esta respuesta sería tanto como cuando tú estás triste, estás deprimido. ¿Y qué se siente cuando una persona llega y te dice la frase que todos le decimos a alguien que está triste? A veces se le hemos dicho: no estés triste, ¿sí? Esa frase no te quita la tristeza. Estás deprimido y: ánimo, no te deprimas. O sea, es que eso no quita nada. Imagínate, esta gente está con terror. No teman, no tengan miedo. No, les da una razón: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Sí? Un Salvador. Ahora, la palabra que elige el ángel para decirles, pudo haber dicho: les ha nacido un rey, ha nacido Dios. Pero él elige estas palabras primero: ha nacido un Salvador. Es decir, este ángel es la primera mención en el Nuevo Testamento de una predicación, una exposición del Evangelio. Estos hombres necesitaban un Salvador. ¿De qué? De la vida que llevaban, que les provocaba temor estar cerca de Dios. Les ha nacido un Salvador. ¿Quién es? Cristo, el ungido, el Señor. ¿Sí? Esta es prácticamente la única mención que hay de un ángel predicando el Evangelio. Este privilegio Dios lo dio a la iglesia. Dios lo dio a la iglesia, y de hecho esta proclamación del Evangelio, la Biblia también se refiere de repente a los pastores como ángeles. Cuando tú lees un Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ángel significa mensajero. No es que hubiera un ángel ahí que no supiera qué hacer. El ángel que recibía la carta se refiere, es una forma de referirse al pastor o a los pastores que estaban allí, ¿sí? Al ángel que está en la Odisea, al ángel que está en Éfeso, al ángel que está en Filadelfia, ¿sí? Entonces, esta es la primera vez que vemos a un ángel predicando el Evangelio, diciéndoles: hoy no teman. ¿Por qué? Porque les ha nacido un Salvador. Pero este Salvador es el Señor. Nadie puede llegar a la salvación si no acepta el señorío de Cristo.
si no acepta que ese Salvador es el Señor, y si es el Señor, entonces lo debo obedecer. La historia de la Navidad se trata de un Señor y de un Salvador, de un Señor que vino a este mundo a nacer. ¿Para qué? Para que el hombre fuera librado del temor, de la esclavitud del temor, de la esclavitud de la condenación, de la esclavitud de la acusación que constantemente tenemos. Y dice el versículo 12, esto les va a servir de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto sería probablemente algo que contrasta tanto con lo que estaban viendo ellos. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. El cielo se llenó de ángeles que cantaban, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Y era tan contrastante lo que ellos estaban mirando, sentirse rodeados por la gloria de Dios, ver el cielo lleno de ángeles, y estos ángeles estaban diciendo, ese Salvador está acostado en un pesebre. No era sorprendente que un niño estuviera envuelto en pañales, lo sorprendente era que estuviera en un pesebre. Eso no era común. Dice, y esto es lo que les dice, y este es el mensaje que yo quiero que meditemos en nuestro corazón. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el mensaje y esta es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. ¿Sí? Jesús dijo que ¿qué es lo que busca el Padre? Adoradores. ¿Sí? Fuimos creados todos para glorificar a Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Creyéndole y amándole. Por eso estos hombres dicen gloria a Dios. Es decir, este mensaje, este Salvador ha nacido para que la humanidad pueda cumplir el propósito por el cual fue creado. Glorificar a Dios, darle la gloria, glorificarlo a Él. Y glorificar a Dios pudiera parecer entonces una vida llena de limitaciones, donde yo ya no soy dueño de mi vida, donde voy a hacer lo que no quiero porque yo no quiero obedecer a Dios, no quiero esto, no quiero. Pero estos ángeles dicen gloria a Dios en las alturas, y en la tierra va a ocurrir algo. Cuando tú glorificas a Dios en las alturas, cuando tú das la gloria a Él, cuando tú reconoces y yo reconozco que Él es el Señor, cuando yo vivo una vida que glorifica a Dios, entonces ocurre esto, y en la tierra paz. Decía un historiador romano, un historiador ateo, él decía, el César puede dar paz de las guerras. El César puede dar paz después de conquistar una ciudad, pero ¿qué hay de la paz interna? De esa paz del problema con otros humanos, del problema con el dolor, la inquietud, a veces la condenación, a veces el señalamiento, a veces la injusticia que hay sobre ti, a veces cuando otros te han señalado, te han juzgado. También cuando vivimos las consecuencias del pasado. Esa paz, mira, el gobierno, uno de los más grandes problemas de nuestro país es sin duda alguna la inseguridad. Y el gobierno puede hacer su mejor esfuerzo, y de verdad oramos porque el Señor bendiga a este gobierno y puede lograr paz, puede lograr una paz. ¿Te imaginas que se logra una paz como hay en algunos países donde son países muy seguros y logran esa paz? Bueno, la paz la puede lograr el gobierno a nivel de que ya no hay inseguridad, ya no hay problemas con el narco. Esa paz la puede lograr, pero la paz interna, la paz del hombre, esa no la puede lograr ningún gobierno.
solamente el quien te puede dar paz es este Salvador, que es Cristo el Señor. Pero la única forma como tú vas a poder vivir en paz, repito, tanto de los errores que cometiste y también en paz de lo injusto que a veces ocurre, señalamientos, acusaciones falsas. Mira, hace unos días me habló un conocido mío y me dice, es que mira, pasó esto, una persona, esto es de otra ciudad, no es de aquí. Una persona, mira, hizo una publicación donde habla unas cosas muy feas de nuestra iglesia. Y de verdad, o sea, todos los días esta persona me ha estado escribiendo, porque yo conozco a esta persona que hizo eso, y para tratar de poder mediar, ¿sí? Y al final yo le compartía esto hoy. Me decía, mira, al final del día, si esta persona quiere seguir publicando eso, lo va a hacer. Y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Pero ¿qué es lo que te puede dar paz? Lo confíen en Dios. Sí, Jesús dijo, bienaventurados cuando los acusen, ¿sí?, mintiendo. Sí, porque así persiguieron a los profetas. ¿Quién te puede dar esa paz que sobrepasa el entendimiento? Esa paz que no depende de las circunstancias, esa paz que no depende de que las cosas estén bien, que no depende de que las cosas estén fluyendo, que no depende de la economía, que no depende de la salud, que no depende del clima, que no depende de nada. Esa paz solamente la puede dar este Salvador. Pero ¿cuándo experimentamos esa paz? Esa paz que nuestra alma anhela. Porque mira, definitivamente creo yo que no existe mejor estado del hombre que estar en paz. Cuando dices, ya, no quiero problemas, no quiero estar en paz. Hay personas que pueden tener muchísimo dinero y no pueden dormir porque se sienten perseguidas, injusta o justamente. Algunos se sienten perseguidos porque saben que todo lo que tienen lo obtuvieron de forma ilegal y simplemente están esperando el día en que les caiga la ley y no están en paz. Otros puede que obtuvieron todo eso de forma legal, pero viven con miedo de que algún día ocurra algo, viven con miedo de que un día pase algo. Esa paz que sobrepasa el entendimiento solamente la puede dar Dios, este Salvador. Esa paz en medio de tu enfermedad, esa paz en medio de la incertidumbre, esa paz en medio de la escasez, esa paz en medio de la abundancia, esa paz en medio de cualquier cosa que ocurra, solamente Dios la puede dar. Dios se lleva la gloria y tú y yo nos llevamos la paz en la tierra. Cuando glorificamos a Dios, cuando decidimos que nuestra vida sirva para glorificarla a Él, entonces Dios se lleva la gloria y tú te llevas la paz. Porque los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y luego termina esta historia diciendo que los ángeles fueron hasta Belén y querían ver. Y dice que vieron entonces a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y versículo 17, y este es el llamado, con esto voy terminando. Dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y amado, tú y yo no vimos a Jesús nacer en un pesebre. Tú y yo no vimos ángeles en el cielo. Pero te voy a decir algo que nosotros sí vivimos, que estos hombres muy probablemente ya no alcanzaron a mirar. ¿Sabes qué fue? Algo más glorioso. Porque claro que fue glorioso que Jesús naciera. Fue algo especial, fue algo majestuoso el nacimiento de Jesús. Pero todos los profetas nacieron. Todos los grandes hombres de Dios nacieron. Tú y yo tenemos algo más glorioso por lo cual rendir nuestra vida
y de lo cual proclamar. Estos hombres proclamaron el nacimiento de un rey. Y por eso dice que la gente se maravillaba. No dice que creyeron, simplemente dice que se maravillaron. Se maravillaban de las cosas que les decían. Estos hombres estaban contando el nacimiento de un niño, lo cual la forma en que se dio era maravillosa. Pero tú y yo tenemos un mensaje más glorioso. ¿Cuál fue? No el nacimiento, su resurrección. El mensaje que nosotros tenemos es más maravilloso que este hermoso mensaje. El mensaje de ellos era hermoso, era precioso, ir a ver a un niño envuelto en pañales, pero el mensaje de nosotros es: ese niño creció, vivió una vida perfecta, murió en manos de pecadores y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y así como un día vino como un bebé, ahora ya no regresará como un bebé, regresará como un poderoso guerrero. El mensaje que tú y yo tenemos, y estas fechas, quizá la única razón por la cual a mí me gusta esta fecha, siempre me gusta esta fecha, pero tampoco soy tan fan de la fecha, ¿sí? Tengo mis bemoles con esto. Una de ellas es toda la mercadotecnia que hay, todo esto, o sea, no soy tan partidario de esto. Pero lo único que sí me gusta de esta fecha es que me da el perfecto pretexto para dos cosas. Una, ver a familia que generalmente nunca veo y poderles hablar de algo que durante el año no tengo la oportunidad para hacer. Esa es la razón por la cual que todas las personas están en el mood de pensar en esto, ¿sí? Esa es la razón más grande por la cual nosotros ahora, así como estos Spurgeon decía, estos hombres se maravillaron del nacimiento. ¿Cuánto más nosotros nos deberíamos de maravillar de la resurrección? ¿Sí? Ese es el mensaje que tú y yo tenemos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Y aquí hay un contraste entre el versículo 18 y 19. Porque dice que los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que decían. Pero ¿sabes qué? Esto va a ser una constante en la vida de Jesús. La gente se va a maravillar. La gente va a decir, wow, se van a maravillar de los milagros, se van a maravillar de muchas cosas. Y muchos van a seguir a Jesús como espectadores. Pero versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La diferencia entre estos hombres y María era esta. No sabemos qué ocurrió con esos pastores. No sabemos si se convirtieron en seguidores de Jesús, porque de este día a que ellos vieran el inicio del ministerio de Jesús pasarían 30 años. No sabemos si en esos 30 años esta gente murió o probablemente se olvidaron de la historia. La diferencia entre estos hombres, que no sabemos qué ocurrió con ellos, y María, es que María guardaba estas cosas en el corazón y meditaba en ellas. Y esto va a ocurrir aquí y va a ocurrir más adelante cuando se encuentran con Ana y Simeón. Y María guardaba y guardaba y guardaba. Amados, guardemos las cosas, meditemos su palabra, proclamemos su palabra, ¿sí? Y que esto nos sirva ahora como un motivo de oración. Yo quisiera que en esta noche, aparte de los motivos que cada uno tengamos y que podamos compartir con nuestros hermanos, que juntos podamos orar por un motivo: que el Señor abra conversaciones con la familia que verás en estos días, con los amigos que quizá te irán a tocar la puerta para darte un detallito o lo que sea, y que Dios ponga las palabras en tu boca, el momento adecuado para hablar del mensaje más maravilloso, que no es el nacimiento, es la resurrección de Jesús. Porque si Jesús hubiera nacido y se hubiera muerto y no hubiera resucitado, la historia simplemente se queda como una anécdota bonita y hermosa. Lo que le da valor a nuestra fe no es su nacimiento, tampoco de hecho su muerte, es su resurrección. Y Él resucitó y Él venció a la muerte. Y ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar. Y yo quiero que juntos podamos orar en estos minutos que nos quedan,
por esta situación, que Dios nos ponga el valor, el denuedo, la sabiduría para poder hablar. Quizá se te abra una oportunidad para hablarlo con todos, gloria a Dios. Quizá no te den esa oportunidad, pero quizá en algún momento, una llamada, ¿cómo estás? Y tengas el momento de poder hablar, de poder preguntar, para ti, ¿qué es la Navidad? A lo mejor te responderán, pues mira, para mí esta, y poder hablar, no sé, Dios te pondrá la forma de poderlo hacer, pero que podamos aprovechar ese tiempo para hablar el mensaje más glorioso. Estos hombres vieron ángeles, vieron el cielo lleno de ángeles. Nosotros por la fe sabemos de algo más glorioso, que Jesús resucitó y venció a la muerte, y con eso nos hizo libres y logró la paz con Dios, la paz que nosotros no podíamos lograr. Él la logró a través de su muerte y su resurrección. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero,